Introducción al panel Hyber. Entonces básicamente lo que tenemos aquí es un equipo, un panel el cual muestra, ¿no?, 3 drives, el manejo de 3 drives. Entonces en todo esquema de automatización, ¿qué se tiene principalmente? Básicamente tendríamos primero el breaker, y después si observamos la conección, entonces veamos el calibre de este conector del panel Hyber, a cuál de ellos se puede asemejar. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es más o menos el seguimiento de la señal de la alimentación hasta llegar a los motores. Entonces, ¿qué tendríamos? Tenemos que buscar un cable que tenga más o menos el mismo calibre. ¿Cuál de estos creen que puede ser? Entonces vemos que tenemos estos de acá y los que están acá arriba. Entonces, directamente la alimentación no podría pasar a este elemento que es un contactor. Debería ir a un breaker, que es el que está acá arriba. Luego de eso, ¿a dónde continuarías? Podemos observar de que hay un puente hacia el contactor. Entonces, si continuamos en el camino, ¿qué tendríamos nosotros? Podríamos ver que estos cables siguen a otro lugar. ¿A dónde podría ir? Ya vimos que fueron estos de acá arriba y estos de acá. Por descarte debería ser el de acá. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Un contactor, el cual está alimentando, porque vemos conexiones en paralelo de este par de contactores, es decir, esta alimentación pasa acá a ambos contactores. Simplemente que, como podemos observar, la bobina de control tiene diferente control, básicamente. Los cables amarillos son las señales, los cables negros en la bobina de control son los neutros. Entonces, después de eso, ¿a dónde podría continuar la alimentación? Podríamos ver de que, veamos, continúa después de esta alimentación. Podríamos ver de que más o menos por el calibre de estos conductores podría ir directamente hacia, después del contactor, ¿quién debería ir? Debería ir un fusible. Entonces, ¿dónde estarían ubicados los fusibles? Podríamos ver aquí, podríamos ver dónde más. Sí, tiene solo de arriba. Tiene que ir antes del driver o antes del contactor. Pero ¿qué observamos aquí en estos fusibles? No podrían ser estos aquí, ¿por qué? Porque estos cables no van conectados acá. ¿Qué podemos ver de estos contactores? Que están directamente conectados a esta fusilera. Entonces, podría ser, veamos qué hay aquí. Entonces, este es una caja de fusibles. Pero, ¿qué observamos con esos fusibles? ¿Qué diferencia tienen con respecto a los fusibles normales? Parecen de pistola. ¿Cuál es la característica principal de esos Son fusibles ultra rápidos. Son fusibles ultra rápidos, ¿no? ¿Por qué creen que yo necesito fusibles ultra rápidos para poder manejar un equipo, un panel de este tipo? Para aislar inmediatamente toda la parte de control. Básicamente por eso, para proteger a los drives. Entonces, ¿qué pueden observar? Podría observar yo de que esos fusibles están conectados uno directamente a cada drive, o de esos fusibles por ahí pasa la alimentación a cada uno. Básicamente nosotros no vemos 3 de esta fusilera, por lo tanto estos fusibles no están conectados directamente a cada uno. No, otra vez Esos contactos. Entonces van a los contactos y de aquí hace la repartición. Yo lo que quisiera recalcar es de que estos fusibles que están aquí, probablemente si ocurre un trasciente en uno, no va el fusible probablemente quizás no actúe. Quizás están calculados para que hayan trascientes, transitorios en los 3 y de esa manera recién actuar, lo cual no sería conveniente. ¿Y los 3 son de la misma potencia? Los 3, este de aquí... Porque supongo esos fusibles deberíamos ser para uno de ellos. Para la potencia. Claro, así debería ser. Pero probablemente están repartidos para cada uno. Entonces, la redundancia de como primero tantos contactos. Es decir, porque si vemos la línea entra acá y pasa por este contacto. Ese sería el contacto. No te preocupes. Ya, luego vamos a los de acá. Ya, ¿por qué de aquí no vamos directo a los fusibles?
directamente porque necesito tener una especie de control. Entonces, probablemente quizás yo necesite alimentar después de estos contactores un PLC con la fuente 24, una fuente de SDI. Hay que ver qué le pasa por la cabeza a Ibero. Entonces, el tema es Jaime Vera. Pero es que tú tienes aquí los fusiles, porque aquí tienes una fuente DC la cual vas a conectar a algún equipo electrónico. Entonces necesitas aislar inmediatamente, lo más rápido es la parte electrónica, que es la esos que, son los fusibles rápidos. Que es la que más se ve afectada. Luego de continuar de los fusibles, de los fusibles ultra rápidos, debo continuar hacia otros contactores. Como podemos ver, la alimentación que tengo yo aquí están en paralelo, estos tres contactores. En alimentación tenemos los cables de control, el neutro de la bobina de control es el mismo nodo. Lo diferente es el cable amarillo, el cual es de control. ¿Cómo yo podría saber que es de control? ¿Dónde más yo veo cables amarillos aquí? En la activación de los contactores. El PLC, podríamos ver la conexión hacia uno de los módulos y podríamos ver que ahí hay cables amarillos. Es decir, es diferenciar el tipo de señal que se está enviando. Ya. Entonces, luego de eso, básicamente, ¿qué hago? Por ejemplo, en este contactor salen dos cables y del otro par de contactores, tres cables. Entonces, ¿qué observo yo aquí? Por ejemplo, de este contactor, que pasa la línea hacia quién? Hacia el drive, hacia el anti-start. Y estas tres, ¿qué pasaría con estas tres de acá, de la derecha, y las dos de la izquierda? Tendría sentido de que yo envíe un par de cables hacia un drive. ¿Y cómo podría yo, cuál sería la función de estos dos drives? Estos dos son variadores. Entonces, en los variadores, a uno de ellos lo estaría alimentando con un par de cables, es decir, una alimentación ¿de qué tipo? Monofásica, no, 220 probablemente, 28 exactamente. Y entonces, ¿cómo yo puedo con un altivar? ¿Cuál es el variador? Esto y este y este. ¿Y el de medio qué es? ¿El recurso suave? El anti-start, el arranque. ¿Cómo yo puedo saber cuál es variador y cuál es arrancador? Por la terminación del nombre. Este termina en start, arranca. Y el bar, variador. Soft starter. Soft start. Entonces, ¿qué veo yo con este altivar? ¿Cuál es su alimentación? Su alimentación, llegarían dos cables y salen tres cables, o entran tres cables y salen dos cables. ¿Cómo podría deducir cuáles son los cables de alimentación y cuáles son los de salida? Yo sé que es un variador. Entonces, en un variador, ¿a quién va a controlar? A un motor de inducción. Y un motor de inducción tiene una alimentación monofásica o trifásica. Trifásica. Entonces, probablemente de este variador, esta terna de cables, ¿qué sería? La salida. La salida, ¿no? Y yo estaría alimentando con un par de cables. ¿Cómo puedo, mediante alimentación monofásica, obtener una salida trifásica? Yo recuerdo una clase de eso. En electrónica de potencia 2, en el segundo parcial, van a ver que se emplean los inversores. Entonces, ¿qué hacen los inversores? Básicamente alimentan con un voltaje DC y convierten la salida a un voltaje AC. Yo lo puedo tener trifásico o monofásico, pero AC. Entonces, ¿qué tendría este equipo antes de la parte DC? ¿Cómo yo podría proveer esa parte DC al inversor interno que tiene el altivar? Mediante un rectificador monofásico. Entonces, esa alimentación que tiene es monofásica, específicamente para hacer el rectificador. Entonces, ¿cuántos bloques tiene el altivar básicamente? Un rectificador y un inversor. Un rectificador y un inversor. Un trifásico y un rectificador monofásico. Entonces, eso por un lado. Entonces yo podría deducir de que el tercer par de cables, ¿a quién iría? Al variador Danfoss. Pero ¿qué ocurre con el variador Danfoss? A ese sí lo estoy alimentando con una terna de cables. ¿Por qué creen que alimento con una terna de cables? Si la función de ambos son diferentes. Aquí yo alimentaba con un par únicamente el altivar. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia de que
De alimentación trifásica. Alimentación trifásica. ¿Y para qué utilizaría esa alimentación trifásica? Básicamente para poder rectificar nuevamente, obtener un voltaje DC. Entonces, ¿qué tipo de convertidor tendría el Danfoss internamente en la parte de fuerza? Tendría un rectificador trifásico y un inversor trifásico también. Entonces, eso es básicamente el funcionamiento de los drives. Veamos ahora para qué creen que necesitaría yo ¿qué creen que es esto? Una fuente de C. ¿Cómo podría saber qué es eso? Podría ver la entrada y al mismo tiempo podría ver la salida. ¿La entrada qué es? Alimentación 120 con una frecuencia, es decir, una alimentación monofásica alterna, una alimentación monofásica, y una salida que dice aquí en la placa, en el enunciado, dice DC 24 voltios 5 amperios. Es decir, es una fuente DC. Entonces, pero este tipo de fuente, ¿qué tipo de fuente sería? Una fuente de las tradicionales, las lineales, o las fuentes de conmutación, o de serie. Son fuentes de conmutación. ¿Cómo yo podría saber a simple vista que es de conmutación? Por el tamaño. Por el tamaño, ¿no? Porque necesita gran corriente para cosas industriales. ¿Qué pasaría con el tamaño? ¿De cuánto es su salida? De 5 amperios. Si yo tuviese una fuente lineal, necesitaría un transformador de un tamaño algo grande. Los disipadores también serían muy grandes. Entonces, debido al tamaño, lo más razonable es que sea una fuente conmutada. Que eso es el último deber adicional de potencia 2 en el primer parcial. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué más teníamos nosotros en un esquema de automatización? Ya vimos el breaker, los contactores, fusibles. ¿Quién faltaría? Faltarían los térmicos. ¿Dónde estarían los térmicos ahí? Abajo de la forma mental. No están ahí ¿Cuál abajo. ¿Cuál de todos sería? Estos de aquí. ¿Por qué creen que tienen esa perilla? Para variar la temperatura. ¿Qué es lo que controlan los térmicos? La temperatura de bandado. Básicamente es la sobrecarga de un motor, es decir, cuál es el porcentaje de corriente o cuánta corriente de más tiene de la corriente nominal de la que puede que puede recibir un motor. Entonces, ¿cuál creen que sea el valor que tiene ahí? Veamos qué valor tiene ahí. 8. Entonces, como podemos observar en esta graduación que tiene aquí, observo yo de que hay a partir de 10 hacia atrás hay 1, 2, 3, 9, 8, 7. 3 divisiones, 4 divisiones. El valor, si ven que las divisiones cuando inicia el 6.3 no es la misma distancia entre divisiones posteriores. ¿Por qué es eso? Porque probablemente la siguiente división después de 6.3 no es 7.3, sino que es 7. ¿Sí pueden observar? Y lo que marca es el puntito que está ahí. Sí pueden ver. Ah, ya. 6.3, la que flecha? sigue, claro, la flecha que está aquí en... Pero eso del esta 7 flecha lo que vamos a está ver aquí. en un manual, me imagino. Que va a decir la... ¿Cómo yo sabría cuánto debo setear eso? ¿Yo a qué voy a controlar? La cantidad de corriente que soporta el motor. ¿Y cuánto sería? ¿Cómo? Eso depende del motor, básicamente. ¿Cuánto yo quiero? El valor con el que está seteado el térmico es de 7 amperios. Veamos por qué debería ser de 7 amperios. ¿Cómo yo elijo ese valor? En base al motor. Observamos la placa del motor. ¿Qué tenemos aquí nosotros? Tenemos datos de voltaje y de corriente. Pero esos valores de voltaje y corriente, ¿de quién depende? Depende de la conexión que yo realice en las terminales del motor. ¿Cómo yo podría saber cuál conexión debo hacer? Dependería de la alimentación con la que yo dispongo en la planta. En el laboratorio, ¿cuánto es el máximo voltaje que tenemos? Tenemos de línea neutro, ¿cuánto? Para todos los equipos se alimentan con 120 voltios RMS. ¿Y cómo podría obtener un voltaje mayor? Viendo en línea a línea. Línea a línea es de 208.
Entonces 208 es el que yo dispongo. Entonces debería buscar un valor de voltaje para el cual yo pueda alimentar este motor. ¿Qué conexión, para qué voltaje de los que se muestran aquí en placa yo tengo un valor más cercano a 208? El 220. El 220. Entonces veamos qué conexión debo hacer cuando yo alimento con 220. Debería conectar en delta. ¿Y qué valor de corriente debería darme ese motor? 6.95. Aproximadamente 7. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual el térmico está ajustado en 7? Gracias a la corriente nominal. Porque me estoy basando en el dato de placa y en la conexión. Claro. Entonces es básicamente en base a la conexión y el voltaje que yo dispongo para poder setear el térmico. Entonces, sabemos que es conexión delta. ¿Cómo yo verifico que aquí hay una conexión delta? Walter. Porque están alineados. Verificamos de que hay una conexión delta. Es decir, debemos saber de que deben estar conectadas las líneas, las bobinas, inicio con fin. Entonces, si inicialmente partimos de la bobina U1, yo debería llegar hacia B2. Comencemos con B2. Continuando por la bobina, ¿cuál es la otra terminal de la bobina B? La terminal B1. ¿Dónde está la terminal B1? La terminal B1 la tenemos aquí. Y después, continuando por la bobina B, debería ir a la terminal B2. ¿Dónde está B2? No, W2. No sería W2. Sí, tiene razón. Después ya pasamos toda la bobina B. Pasamos por B2, salimos por B1 y debería continuar hacia, no hacia U, porque me faltaría una bobina. Esa fue con la que inicié, debería ser W2. Luego de eso debería salir por W1 y llegar hacia U2, que era el final de el inicio de la bobina que inicialmente conecté, que fue la U. Entonces ya estaría la conexión en delta. Ahora, la línea, tenemos 3 cables. Nos basamos en lo que nos muestra aquí la bornera, las borneras del Hyber, UVW, U al azul, y conectamos hacia la terminal U1. Ah, sí. ¿Alguien que me pueda ayudar? U1. ¿Cuál es? La terminal B, la bobina B, es decir, la terminal B1, y la bobina W, la terminal W1. Ya. Entonces he alimentado en mi motor cuya conexión está en delta. Bueno, por cierto, me olvidaba, ¿de qué era este dispositivo que vemos aquí? ¿Para qué creen que está hecha esa placa? ¿Qué creen que es? Si podemos observar, hay una línea que está entrando, pero eso es algo circular, está entrando la línea, está saliendo. Un transformador de corriente. ¿Cómo podría saber de qué transformador es? Si es de voltaje o de corriente. Para medir voltaje yo debo conectarme hacia 2 puntos. ¿Estoy en ese momento interrumpiendo? ¿Estoy conectado a 2 puntos por medio de algo? No, porque simplemente el cable está entrando y saliendo. Entonces, si no es un transformador de voltaje, ¿qué podría ser? De corriente, estoy sensando la corriente. ¿Por qué creen que le doy una vuelta alrededor de ese núcleo o ese toroide? ¿Qué pasaría en una bobina? Si imagínense que yo tengo una espira y yo tengo corriente, ¿qué pasa con el flujo? El flujo tiene cierto valor y si le doy 2 vueltas, ¿qué pasa con el flujo? se recha. No tiene doble valor, pues aumenta el flujo. Entonces le estaría dando mayor exactitud a la medida al aumentar el flujo. Ahora, yo tengo aquí un circuito, una placa, y allá tengo otro conjunto de placas. ¿Por qué creen que yo tengo esa placa que tiene allá? ¿Qué creen que sea esa placa?
si podemos observar, está conectada hacia una bornera de National Instruments y a continuación salgo hacia un cable que debe ser conectado a una tarjeta PCI de National Instruments. Entonces, ¿qué podríamos concluir de que es esa tarjeta? Es una tarjeta de acondicionamiento para adquirir señales. Entonces, ¿qué tenemos acá ahora? Este de aquí es el PLC ST300. ¿Qué tipo de entradas tiene el PLC? ¿Qué tipo de módulos tiene? Tiene un módulo de entradas digitales, tiene otro módulo también de entradas digitales, un módulo de salidas digitales y un módulo de entradas de salidas análogas. No puedo arreglar. Asimismo también tiene otro módulo de entradas análogas. Bueno, vamos a proceder a energizar el panel Hiver y arrancar el motor de inducción.